Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Ángel Vallejos Macedo y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el ciclo económico. Primero vamos a hablar sobre cómo era la economía y el ciclo económico en la antigüedad. Antes, la agricultura era bastante valorada en los tiempos antiguos. Normalmente todo dependía de la escasez o de la abundancia de las lluvias. Sin embargo, hoy en día todos sabemos de que la tecnología ha aumentado, entonces ya no se utilizan estos métodos. Se utilizan métodos de regadío, tubos subterráneos y la agricultura ya no aporta demasiado a esta economía, sino lo que es la industria y en este caso el comercio. La introducción. Se reconoce generalmente en nuestros días que la dinámica de vida económica en el orden social capitalista no tiene un carácter simple y lineal, sino más bien complejo y cíclico. Ahora, ¿qué es el ciclo económico? Es un fenómeno que corresponde a las oscilaciones reiteradas en las tasas de crecimiento de la producción, el empleo o otras variables, en corto plazo durante un periodo de tiempo. Es decir, que el ciclo económico son los ascensos o descensos de la economía. Un pequeño concepto. Las fluctuaciones de la economía se suele llamar ciclo económico. Como sugiere esta expresión, las fluctuaciones económicas corresponden a los cambios de la situación económica. Ahora la fase del ciclo económico. Tenemos 4 fases: depresión, recuperación, auge o recesión. Primero, la depresión. Es el punto más bajo del ciclo. Se caracteriza porque el nivel de desempleo aumenta y baja también la demanda de los consumidores. Luego viene la recuperación. Es la fase ascendente del ciclo. La economía tiene un leve ascenso, entonces se puede decir que el empleo vuelve a aumentar y se supera la fase de la depresión. El auge es la fase del ciclo donde la economía está en su total apogeo. Las tasas de empleo aumentan, la producción también, los precios vuelven a subir. Luego viene la recesión. Cuando la inversión puede decrecer un poco, puede ser de forma breve o también puede ser de una manera abrupta o de una manera grande. Aquí tenemos un pequeño gráfico sobre lo que son las fases del ciclo. Tenemos la depresión, la recuperación, el auge o la recesión. También se suele comparar mucho a la fase del ciclo económico con las emociones, como por ejemplo en este gráfico, donde vemos que primero tenemos un carácter optimista, la emoción, llegamos a un punto donde estamos eufóricos, pero luego va bajando nuestro estado de ánimo, la ansiedad, tanto que podemos llegar hasta una depresión. Luego llega una leve esperanza y luego vuelve el optimismo. Características del ciclo económico. Tenemos variables, como por ejemplo las procíclicas, contracíclicas o acíclicas. En las procíclicas aumenta cuando la economía se expande y disminuye cuando ésta decrece. En cambio, la contracíclica es todo lo contrario. Mientras que la cíclica no tiene ningún cambio en el ciclo económico. También tenemos una clasificación que es dependiendo de su duración, como por ejemplo los ciclos largos, que pueden ser durante 50 años. Ciclos de media duración son 7 años y los ciclos cortos que pueden ser hasta 40 meses. Y también la medición del ciclo económico, que quiere decir de que vamos a separar dos fenómenos, el de la fluctuación estacional y el de la tendencia. Muchas veces se puede decir de que se pueden quitar algunos procedimientos, sin embargo, lo que es la fluctuación de expansión, de contracción, no se pueden quitar, porque es lo que le da la característica del ciclo económico. Las conclusiones. Bueno, creo que debemos dejar que sea el mercado el que defina la política económica con el debido monitoreo de las tasas de interés. Los ciclos económicos pueden variar, por ejemplo, como dije, procíclicas mediante el PBI, la inflación, contracíclicas por el desempleo, o cíclicas que no tienen ningún tipo de cambio. Creo que muchas veces el ciclo económico tiene tantas variables que creo que si lo podríamos analizar de manera precisa, uno podría tener quizás una mayor inversión. Es por eso que varios economistas dan todos los estudios en este tema. Así que muchas veces quizás no vamos a poder encontrar la respuesta exacta, pero sí podemos tener un buen estudio, así que debemos estar pendientes de la tasa de inflación y que porque el incremento de esto origina un país inestable y una nación insatisfecha. Gracias.